la presentación, me llamo Pierre Rouget y le voy a hablar hoy día de resultados recientes que tengo con una simulación física química acoplada en los años 2000 a 2008, que hacen parte de la línea ESO, hace parte de la línea, no sé, en una mezcla. Entonces, ¿dónde se...? Aquí. Ya. Entonces, mi foco es, he estado por varios años desde mi tesis de doctorado, cuáles son los procesos que controlan la distribución espaciotemporal de la productividad primaria. Entonces, la distribución espacial y temporal. ¿Por qué? Porque es importante para la distribución de los recursos marinos, es importante para el ciclo del carbono, se expresa a diferentes escalas de tiempo, del sinóptico hacia el decadal y hacia la escala del cambio climático, que es multidecadal. Y una de las preguntas es cómo eso, lo que observamos en los últimos años, cómo va a cambiar en el contexto de calentamiento global. Entonces eso es el contexto general. Para aclararlo, algo de clarificación, algunos puntos, ¿qué controla la productividad primaria? El acceso a la luz por la fotosíntesis, la temperatura por el metabolismo, el nutriente, que es la benzina, y el grazing por el zooplancton, que es el control top-down en el fitoplancton. ¿Qué va a aportar? Va a depender también de los procesos físicos. Entonces, para aportar nutrientes necesitas movimientos verticales en la columna de agua, y la mezcla también, cuando va a mezclar verticalmente, puede llevar nutrientes del fondo hacia la superficie, y se redistribuye esa producción horizontalmente por la circulación general, y también por procesos de mesoescala, filamentos, todo eso con un rol preponderante del forzamiento por el viento, que él controla la circulación general, la surgencia costera, la mezcla vertical, la producción de procesos de mesoescala, submesoescala, de estructuras de mesoescala. Entonces tiene un rol central. Lo que se puede ver acá, por ejemplo, en esa mapa global, en algunos lugares del Ecuador hay una alta producción por la surgencia al Ecuador, divergencia al Ecuador, entonces subida de nutriente y señal de máxima producción. Hacia los polos, en latitudes altas, tienes un máximo de viento más frío, entonces más mezcla vertical, que genera en general un bloom. Eso es un promedio, no sé si es una imagen o un promedio, pero eso podría ser una imagen de primavera, cuando hay un bloom de primavera. Entonces aquí tiene un ciclo, en el Ecuador tiene un ciclo, no ciclo anual, mientras que en los polos sí. Y tienes los grandes sistemas de surgencia de borde este de los océanos, entonces el Pacífico y el Atlántico, donde tienes una cantidad de peces que saben que es gigante. Y hay lugares donde la producción primaria está limitada por los nutrientes y, en particular, porque voy a hablar de eso, el hierro. Hay lugares donde el nitrato en superficie, o el fosfato igual, tú lo puedes encontrar en algunas regiones, todavía queda por consumir porque no hay suficiente hierro. El hierro está limitando la producción primaria y entonces eso impide que todos los nutrientes sean consumidos. Entonces eso pasa sobre todo en el océano austral y ocurre en el Pacífico y en el Pacífico Norte también, en el Pacífico de Ecuador y en el Pacífico Norte. Entonces esas zonas se llaman High Nutrient Low Chlorophyll Regions, HNLC. Entonces esas regiones en general, cuando ves muchos nitratos que no están consumidos, es que está limitado por otra cosa. Y se ha mostrado, por ejemplo, que en el océano austral, le voy a mostrar, hay en ciertos lugares hay limitación por el hierro.
Entonces, en nuestro sistema, acá hay una imagen de satélite promedio 2002-2008 del satélite SeaWiFS o de un MER de varios, no, es un SeaWiFS, no importa. En esta zona que controla la productividad primaria, la surgencia costera, que está debida al viento, el onshore, el bombeo de Ekman debido al rotor del viento, sobre todo a la costa, la mezcla vertical, como les decía, y procesos de mesoescala, submesoescala, como frentes, filamentos, remolinos, interacciones, ¿cómo se dice? Atmósfera-océano. Y después hay una redistribución horizontal, entonces hay advección y mezcla. Hablamos de mezcla por los remolinos, por ejemplo, horizontal. Si miramos a la escala de la cuenca total, los remolinos tienden a mezclar todo eso, entonces es una turbulencia. Entonces es una advección mezcla. Entonces hay un proceso de advección que es el jet costero, porque cuando hay surgencia hay un jet hacia el ecuador a lo largo de la costa. Entonces el agua que surge después está atrapada por esta agua, ese jet, y viaja hacia el norte. Entonces hay ese como proceso. El transporte de Ekman, que es un transporte de la costa hacia mar afuera, y hay un transporte por los filamentos y los remolinos que se producen cerca de la costa y que llevan agua, que envían agua de la costa hacia mar afuera. Eso es para el cuadro general. Si hay una pregunta o que me equivoqué. Entonces aquí tenemos, eso es de un paper de Correa Ramírez. Aquí tenemos clorofila, donde tenemos un mínimo de extensión mar afuera de la productividad costera en el norte de Chile. Se ve claramente que aquí está pegada a la costa de la clorofila, mientras que acá en Perú y en el sur de Chile va mucho más afuera la misma isolinea de clorofila. Y aquí son los forzantes satelitales los productos satelitales que tenemos para comparar. Entonces eso es el promedio del viento, donde vemos que esa región es un mínimo de viento al norte y al sur es un máximo de viento, pero donde tienes el mínimo está más pegado a la costa es donde tienes el mínimo de viento, aunque no es completamente alineado. Aquí tienes la energía cinética, que es una representación de la actividad de mesoescala, un proxy de la actividad de mesoescala, donde ves que acá en esta región hay un mínimo relativo con respecto a esas dos zonas en Perú y en Chile, donde hay menos actividad de mesoescala. Entonces, una hipótesis de este mismo Correa Ramírez 2017, de esos mismos, es que hay menos remolinos que envían productividad costera hacia afuera. Entonces eso fue la hipótesis que se construyó en base a imágenes satelitales. Yo vi eso de la parte del modelo. Entonces con un modelo tú puedes integrar justamente esa información satelital más los datos in situ que utilizas para validar el modelo. Entonces los dos son utilizados para validar el modelo, el satélite in situ, y tú integras eso y tú vas a tener todos los factores que te permiten explicar justamente eso y te permiten después hacer el link entre la variabilidad de la productividad primaria y los forzantes hidrodinámicos y atmosféricos, que acabo de hacer una clarificación. Ya. Entonces lo que hice fue una simulación acoplada a ROMS-Pisques. Entonces un modelo físico que se llama ROMS y un modelo biogeoquímico que se llama Pisques. Entonces una configuración que está cerca de la configuración de Boris DeWitt et al. 2012. Entonces las condiciones de bordes para los físicos que les interesan es soda a un cuarto todos los 5 días. Entonces tú tienes las ondas que viajan en el 5 días porque necesitan las ondas de Ecuador que entren en el dominio, que es el dominio de simulación. Y los forzantes atmosféricos son a 6 horas y el viento viene del satélite, entonces no hay mejor. Y para los flujos viene del CFCR, que es el NC3, para los que conocen. Y la batimetría, que es importante, es ETOPO 1 para darle. Entonces eso es en el dominio de simulación y la temperatura satelital y la temperatura modelo promediado entre 2002 y 2018.
Entonces podemos ver que funciona bastante bien. No le voy a mostrar toda la validación, pero está validada en DeWitt et al. 2012 en algunos puntos, digamos, en algunos aspectos. Entonces funciona bastante bien, sino que tengo un problema de una PCUC, pues de una corriente subsuperficial que no va suficientemente al sur. Entonces tenemos una UMZ que no va suficientemente al sur. Eso es el bias máximo, pero aquí no voy a hablar solamente de producción primaria. Entonces ese bias lo tengo, pero tiene un impacto, lo sé. Pero así es, y van a ver que yo creo que hay resultados que pueden sacar de esta simulación. Entonces ese modelo físico está acoplado a un modelo biogeoquímico que representa el carbono, el fitoplancton, dos clases de fitoplancton, dos clases de zooplancton y dos clases de detritus, y que está limitado por el nitrógeno, el fósforo, el hierro y el silicono. Entonces básicamente el fitoplancton con la radiación solar y consumiendo nutrientes crece por fotosíntesis, se lo está comiendo el microzooplancton, el fito y zoo se mueren produciendo como detritus, y la limitación por el nutriente y la exudación del zooplancton y la degradación de la materia orgánica particulada se transforma en disuelto, y ese disuelto está remineralizado en nutriente sin que haya ninguna bacteria, solamente son tasas de remineralización, no hay ningún bicho, bacteria. Para mí es un pool total. ¿Cierto? Entonces las condiciones de borde de ese módulo del modelo, tengo observaciones climatológicas para los nutrientes, no funciona así, nitrato, fosfato, silicato, EO2, los trazadores, y algunos otros que están lentos en estabilizar. Entonces que yo tomo de una simulación global a más baja resolución del NemoPisces. Me olvidé decir que la simulación es a un 12avo, es decir, tiene unas mallas de 8 kilómetros por 8 kilómetros, más o menos, entre el Ecuador y la latitud de Altascambia. Entonces eso es una imagen la misma imagen de SeaWiFS de clorofila superficial 2002-2008 y el modelo. Entonces lo que podemos ver es que esa extensión mínima de productividad mar afuera está menos representada en el modelo que en la realidad, pero sí está más pegada a la costa en el norte de Chile que en Perú y en el sur de Chile. Entonces, con este modelo podemos intentar responder la pregunta: ¿qué son los procesos que controlan esa extensión mínima de productividad costera hacia mar afuera en el norte de Chile? En el modelo, eso es un promedio de la clorofila total de fitoplancton en el modelo, eso de la parte de los chicos, del nanofitoplancton, y eso de las diatomeas. Entonces, ese gradiente costa Open Ocean, como se dice, océano abierto, y gradiente es más fuerte para las diatomeas. Eso hay que notarlo, que las que contribuyen más a esa extensión mar afuera más grande en sur de Chile y Perú son las diatomeas. Las otras son más suaves en el espacio, porque son más adaptables, mientras que las diatomeas están necesitan concentraciones más altas de nutrientes, mientras que las otras están mejor cuando hay menor concentración de nutriente. Entonces, para eso lo que hice es un análisis en caja. Entonces lo que hice es diseñar cajas. Esas cajas que se ven acá, costeras oceánicas, o costeras y en una zona de transmisión costera, y una discretización latitudinal. Y con esas cajas yo voy a mirar voy a hacer como budgets, no sé cómo se dice en español. Balance, eso, de nutrientes y de carbono, de fitoplancton en carbono. Entonces, ¿qué van a hacer lo que van a controlar? Pueden ser los flujos a través si tomo por ejemplo esa caja, van a ser los flujos a través de la frontera, que van a aportar
o no fitoplancton, va a salir o entrar por acá el fitoplancton, el nutriente. La advección vertical en la base de cada caja, la mezcla vertical o el flujo debido a la mezcla vertical a la base también de las cajas, y lo que va a pasar al interior de la caja. Entonces tal vez no hay ningún transporte adentro de la caja, pero hay producción. O si no, tal vez no hay producción, pero entra acá, no sale aquí y no sale aquí. Entonces incrementa la concentración. Entonces eso es lo que vamos a ver con el modelo. Y después lo que vamos a hacer es, cuando habremos definido en cada caja cuáles son los procesos que controlan las concentraciones de nutrientes y fitoplancton, vamos a ver qué es la variabilidad meridional de esos drivers potenciales para determinar qué explica eso. Entonces eso está entre 18 y 27 sur. Las cajas las costeras van de 0 a 0,6 grados, entonces más o menos 70 kilómetros, y las offshore, en la zona de transición costera, están de 70 kilómetros a 210 kilómetros de la costa. Para ver solamente la superficie, es decir, explicar las imágenes satelitales, tengo cajas de 0 a 30 metros, y la discretización latitudinal se hace en base a justamente el comportamiento de la extensión mar afuera. Se puede ver que, bueno, esas cajas, esas tres acá y esas dos están diferentes. Yo la corté para ver diferencias, van a ver que hay, para hacer algo un poco más fino. Y lo que vamos a querer explicar es, entonces eso es la concentración de carbono en el fitoplancton en las cajas offshore. Cada color indica las diferentes latitudes, ¿ya? Entonces lo que vamos a explicar es por qué estas varas gris tienen menos concentraciones que más al norte y más al sur. Eso es lo que vamos a intentar explicar. ¿Hay dudas? No. Entonces primero vamos a ver en cada caja offshore cuál es el proceso que controla la biomasa de fitoplancton. Entonces aquí lo que pueden ver es que las fuentes de fitoplancton son las barras azul y aquí, y azul gris acá. El azul es la advección de la costa y el gris es la producción local. Entonces lo que podemos ver acá es que la advección desde la costa es el factor predominante, sobre todo al norte de 27 sur, y también tiene un impacto acá, pero también tiene un rol la producción biológica en las cajas más al sur de 27, entonces en esas cajas, ¿ya? Entonces, ¿qué explica la extensión mar afuera esa poca extensión mar afuera? Pueden ser o que las velocidades cross-shore acá son débiles, o que la biomasa que advecta esa corriente, esa corriente promedia cross-shore de la costa hacia mar afuera es débil, o puede ser también que haya una limitación de la producción por algo en las cajas offshore, que toca en el logical rate, en la tasa de producción. Lo que tenemos acá son las velocidades a las fronteras este de las cajas offshore, entonces lo que viene de la costa. Y eso es la biomasa de fitoplancton que hay por advectar. Entonces eso, las velocidades más unas concentraciones, te da un flujo, que es el flujo de fitoplancton que va desde la costa hacia mar afuera. Lo que se ve es que cuando ves la forma que tiene aquí y la forma que tiene acá, básicamente sigue las velocidades, pero la biomasa de fitoplancton, por ejemplo, que es máxima en Perú, incrementa el flujo mucho, y en el sur de Chile también no hay tanta velocidad, pero como hay una biomasa de fitoplancton que es más alta, por ejemplo, que en las barras negra y naranja, ahí se pone mayor la advección de fitoplancton. Entonces hay la variabilidad meridional de los flujos cross-shore están dominados por el proceso físico, pues remolinos, filamentos, lo que sea, pero también hay una modulación por la concentración
en la costa que hay que advectar hacia mar afuera. Entonces, ¿qué controla la biomasa, la variabilidad meridional de la biomasa de fitoplancton? ¿Qué controla que haya menos producción aquí que en el norte y en el sur? Entonces, lo que ven acá son términos de limitación en el modelo. Es decir, cuando hay 0, cuando los valores de aquí son 0, hay una limitación total, es decir, el fitoplancton no crece. Si hay 1, el fitoplancton crece. Y eso es el término por nutriente. Entonces, nitrógeno, nitrato más amonio, fósforo, hierro y silicono. Entonces, para el hierro, para el nano, acá arriba, abajo el diatomeas, tiene que ver, hay un nutriente que domina que tiene el valor mínimo. Entonces, el hierro aquí tiene los valores mínimos de término de limitación, es decir, que limita mayormente el nanofitoplancton. Por ejemplo, acá el negro es más bajo que el negro acá y que el negro acá. Y igual para todos. Sino para ese, donde lo más bajo es el nitrógeno. Entonces, y excepto al sur de Chile. Pero tengo un bias modelo para eso. Y para las diatomeas, perdón, igual. Para las diatomeas, las bandas del hierro siempre están más bajas que las demás, entonces siempre el hierro limita más que los otros nutrientes. Entonces el fitoplancton está mayormente limitado a la costa por el hierro. Y si se fijan, el gradiente meridional de limitación para los nutrientes, el nitrógeno, fósforo y silicato, es así. Mientras que para el hierro es así. Y si se fijan, ustedes tienen la misma variabilidad meridional en el fitoplancton. Entonces, el hierro limita, y como el hierro limita, parece que eso explica la variabilidad meridional de la biomasa de fitoplancton a la costa. También podría ser el zooplancton, porque, por ejemplo, aquí si hay menos fitoplancton, podría ser que hay más zooplancton, podría ser invertida para el zooplancton, y entonces el control del zooplancton explicaría esa biomasa de fitoplancton, pero no, porque parece que el zooplancton está controlado de bottom-up, es decir, no responde al fitoplancton más que lo domina, digamos. Y offshore, porque veíamos que la producción afuera estaba debido a los mecanismos como el flujo de fitoplancton de costa afuera y también por la productividad costera. Entonces, ¿quién controla ¿cómo se dice? La biomasa de fitoplancton offshore? También es el hierro. No sé si necesitan tiempo para verlo, pero siempre la limitación por el hierro es más fuerte, las barras más bajas para el nano y el fito, entonces tenemos los mismos resultados que para la costa. Perdón, así se funciona así igual. Y tampoco es el zooplancton, porque también tiene la misma variabilidad meridional, entonces no es un control por el zooplancton. Entonces, ¿qué controla la disponibilidad de hierro afuera? Entonces, si vemos eso, es la contribución de los diferentes procesos a la concentración de hierro. Entonces, a la costa. Entonces, a la costa, el hierro está presente mayormente por advección vertical, por la surgencia, y también al sur de Chile también viene del sur. Entonces, viene de la surgencia y también en el sur de Chile viene de la surgencia de un poco más al sur que llevo el hierro hacia un poco más al norte. ¿Ya? Porque eso es la fuente. Y offshore es mayormente la advección desde la costa. Entonces el hierro está surgido en el sur de Chile, va un poco al norte por la corriente del jet y va afuera por advección. Y afuera explica la concentración de hierro mayormente. Sí. ¿Por qué solamente al sur que hay esa advección, no al norte? Eso no sé, pero parece que respondo después, pero no sé. Es que no sé. ¿Estos balances son para los 30 metros? ¿Todos son para los primeros 30 metros, sí. Sí, para caber con la imagen satelital, porque la idea es ver eso. Después la idea será ver el 0-100, que no estamos viendo por satélite, pero que igual
es la zona donde se hace la producción. Entonces ahí tendremos que mirar también en 0,100, no comparar con el dato, haciendo la hipótesis que funciona el modelo porque funciona con 0,30 metros, para hacerlo con 0,100. Y ahí mira la variabilidad, el espacio temporal. Entonces, ya. Entonces aquí a la costa tenemos las velocidades verticales por la surgencia. ¿Ya? Entonces más alta el valor, más velocidad de surgencia en metro por segundo. Y aquí es el input de hierro por el sedimento. Porque el hierro, una fuente mayor de hierro para el océano, es lo que viene del sedimento. Entonces hay varios estudios con eso. Entonces cuando miran los dos, cuando multiplicas los dos metros por segundo por una concentración, por una tasa, entonces concentración por unidad de tiempo, tú acabas con un flujo. Y ven que el flujo corresponde con la velocidad de surgencia, pero también se multiplica a este input de hierro por el sedimento. Por ejemplo, aquí el verde, hay menos urgencia en el verde que en el rojo, pero hay más aporte de hierro. ¿Por qué hay más aporte de hierro a la capa 0,30? Porque hay más aporte por el sedimento. Igual en el sur de Chile, de la naranja. Entonces de aquí hasta acá, la surgencia es menos y menos fuerte. Pero tienes más aporte de hierro por el sedimento aquí y aquí, entonces eso explica que hay más aporte de hierro en las dos acá que en la naranja, mientras que acá estaba al revés, ¿ven? Y eso se explica por eso. Entonces hay una influencia de los aportes de hierro hacia la zona costera por la surgencia, entonces tiene un efecto la variabilidad meridional de la surgencia, pero también de los aportes de sedimento, que vemos que son mayores acá y aquí, y menores en la zona norte de Chile. Entonces, hay un aporte, como el aporte mayor de hierro por el sedimento, compensa surgencias relativamente débil, y al contrario, hay un aporte menor de hierro en la zona de 23-31, que es la zona negra-naranja acá. Hay un mínimo de aporte, pero por ejemplo en la zona naranja hay un máximo de surgencia, y aquí tú ves que hay un máximo. Entonces hay doble compensación. Se compensan los dos. Y si tú tomas las velocidades en las fronteras este de las cajas oceánicas, entonces lo que viene de la costa, velocidades solamente, y que tú lo añades la surgencia de hierro hacia la capa por la surgencia y lo que hay disponible por el sedimento, tú tienes la limitación por el hierro offshore. Entonces la limitación de hierro offshore se explica por la física de los aportes y por la surgencia de hierro hacia la capa por la surgencia y por lo que viene del sedimento. Entonces hay un rol preponderante de lo que viene del sedimento. Entonces lo que explicaría acá que haya menor extensión mar afuera, hay una parte que es física, pero hay una buena parte también que es de un aporte menor de hierro por el sedimento. Lo pueden ver acá, lo puse acá, pero no estaba tal vez la mejor idea. Pero lo saqué tal vez. No lo saqué. Eso es la concentración de hierro en la capa más profunda, es decir, ¿dónde el sedimento? El mala no tiene color, un color log es difícil porque es difícil de colmar. Pero lo que pueden ver es que el mínimo de hierro lo tienen acá. Y eso es la zona de Coquimbo, etc. Entonces esa zona es donde hay el menor aporte de hierro, y esa zona es donde tenemos la menor extensión mar afuera. Entonces hay, yo creo, el efecto de aporte de hierro mínimo que está vectado al sur y que lleva agua con menos hierro hacia el norte, donde va hacia afuera. Entonces eso sería el mecanismo, pero todavía debo confirmarlo.
Entonces una duda es el modelo está validado o no. Para el hierro sí está validado, pero hay muy poco dato para comprobar que realmente la producción está mayormente limitada por el hierro en la región. Hay muy pocos estudios. Entonces acá hay una review de 2013 donde se muestran, cada punto es un experimento de incubación donde se hizo enriquecimiento en varios nutrientes y como el color del centro es el limitante primario y el color de afuera el limitante secundario. Y lo que se ve acá, entonces en verde nitrógeno y en el hierro en rojo. Entonces pueden ver las zonas high nutrient low chlorophyll, que son donde quedan nutrientes, en background el nitrato y el fosfato. Entonces la zona del sur está limitada por el hierro y también la zona de Ecuador. Y esta zona acá, que está fuera de Chile, está limitado por el hierro y el nitrato, el hierro y el nitrógeno. Pero en la zona no hay tanto. Esos puntos en Perú son de unos experimentos que hubieron en 2000 o 98, creo, experimentos, pero después salieron los papers afuera de Perú. Entonces afuera de Perú es el Brulón 2005, donde hicieron transectas, esa transecta, una transecta, una segunda y una tercera, y donde se midió todo. Y aquí se ve la concentración en hierro, que es máxima a la costa, y después, cuando viene el quiebre del shelf, se pone mínima. Entonces ahí se ve la influencia del shelf sobre la concentración de hierro en superficie. Se ve aquí, se ve acá también. Aquí tiene la concentración de hierro en ese transect, que es alta hasta el shelf y ahí baja. Entonces ellos, se ve también, por ejemplo aquí, eso es el nitrato, creo. Aquí tengo mucho nitrato, pero no tienes clorofila. Y no tienes clorofila aquí, digo. No tiene clorofila acá. No, acá, por ejemplo. Acá tienes mucho nitrato, pero no tienes tanta como producción, tanta clorofila. Acá se ve aquí también, por ejemplo, aquí tienes nutrientes, pero no tienes clorofila. Aquí también tienes clorofila, pero mientras que tienes nutrientes todavía. Entonces, si no tienes clorofila es que no tienes hierro. Entonces ellos comprobaron eso, cuando tienes nutrientes todavía y que no hay hierro y que no hay clorofila, en general está limitado por el hierro. Y eso fue comprobado por enriquecimiento de incubaciones en bote, donde tomaron el agua de esos dos puntos y pusieron nutrientes y hierro con diferentes niveles, y ahí se ven los diferentes niveles. Los triángulos blancos son la mayor aporte de hierro a la muestra y se ve que crecen más que la referencia, que es el control, que es en puntitos negros. Y aquí igual lo hacen por el segundo punto acá, donde ven que los cuadrados negros son la mayor aporte de mayor enriquecimiento, crecen mucho más que el control. Y hay una pendiente, si se fijan, tienen el control 0,2, 0,4, 0,8, 2,5, y aquí es control 0,1, 0,5 y 2,5. Entonces el crecimiento responde a la concentración que tiene en el agua. Y eso es un estudio de Coquimbo, el único de incubación con enriquecimiento con hierro en Chile, y que es del Torres en Puero 2009, donde afuera de Coquimbo ellos muestran, eso es una respuesta en CO2. Entonces cuando hay una bajada de CO2 es que hay un consumo de CO2, entonces que hay una respuesta positiva del fitoplancton. Entonces esos puntos verdes son donde encontraron una limitación por el hierro, justamente en la zona donde yo en el modelo tengo la menor concentración de hierro cerca del sedimento, abajo. Pero necesitamos concentraciones de hierro para realmente validar el modelo, porque no le dije acá, pero los valores de hierro del modelo a la costa están en los rangos que tienen acá, que midieron acá. Tengo rango de 5, aquí va hasta 25, pero con el modelo no puedo ser tan dinámico. Entonces estoy en los rangos, pero igual necesitamos datos para ¿Qué rango nanomolar? Nanomolar, sí. ¿De cuánto a cuánto? De 0 a... ¿En la realidad o en ¿El que tú utilizas el modelo? En el modelo va hasta
hasta 10, algo así. Ahí va hasta 20, 30. Entonces, tal vez estoy limitando demasiado, porque si tengo límites de concentraciones más bajas de hierro, quiere decir que el modelo tiene una limitación demasiado baja en puede ser que sea un bias. Pero con los procesos que veo, yo veo como probable que sea eso la explicación de la extensión Crosshore que sea menor en el norte de Chile, es menor aporte de hierro por el sedimento. Porque la surgencia no explica todo. Explica cosas, pero no explica todo. Y sobre todo lo que explica la disponibilidad del hierro es la extensión muy grande mar afuera de Concepción. Que afuera de Concepción hay un shelf que es muy ancho, ¿cómo se dice? ¿Ancho? No sé. Y ahí es donde tenemos la mayor diferencia entre la velocidad de surgencia, que son bajas, y los aportes de hierro. Entonces ahí... ¿Y la forma del continente, por ejemplo? Ese tenía, por ejemplo, esas cajitas que tenías tú justo abajo del borde de la forma de... de la costa, eso... y creo que al sur además no hay tanto shelf. El shelf al sur de Concepción, de esa punta, ¿cómo se llama? Punta... Lavapié. ¿Cómo? Lavapié. Eso, Lavapié. No, yo me Que refiero... había Lavapié. No, yo me refería en lo que mostraste del análisis en Perú, es el continente, la forma del continente. Sí, la forma del continente también debe jugar un papel. Porque De justo regulación. en lo que mostraste del análisis en Perú, es el continente, la forma del continente. Sí, la forma del continente también debe jugar un papel. Porque de justo en esa regulación. zona que es diferente, justo que estamos escondidos debajo de la otra también. parte del... Por eso que tal vez, porque hay poco viento también, que se quiebre hace que hay poco viento también, entonces poca surgencia. Pero lo que se ve es que al final la diferencia no es que en el norte de Chile está muy pegada a la costa, lo que veo también, sobre todo, es que al final en Perú y el norte de Chile va muy afuera. Eso es la diferencia, creo. No es que está limitada en el norte de Chile, pero está aumentada por el aporte de hierro en el norte en Perú y en el sur de Chile. Si no había hierro, si había hierro, le voy a mostrar. Y eso es la última, lo quería poner, porque terminó una simulación donde saqué el término de limitación por el hierro. Entonces aquí, esos son dos mules, entonces son promedios en una caja meridional, ¿ya? Que va de 100 kilómetros a 300 kilómetros de la costa. Entonces tienen una banda cerca, no responden. Puede ser Esa es la porque bahía de hay... Tongoy, ¿no es cierto? En el gráfico está la bahía de Tongoy. Sí, eso es, que apuntar en Guayabaca. Entonces puede ser porque la limitación es muy pachi. Yo no creo. Yo creo que eso es por el protocolo. No es tal vez contaminación, pero tal vez el cambio de la comunidad. Si el zooplancton se come todo, no va a poder responder. Entonces tienes que hacer la incubación lo más rápido posible. Normalmente es 1 hora para incubar. Los otros estudios que lo hicieron, en general, toman el agua y hacen como la incubación en el deck del bote. Entonces es bomba, botella, tratamiento, 10 minutos, 15. No es un día. Entonces esa limitación la quiero limitar. ¿Vamos a hacer frente a Valparaíso en Coquimbo? Entonces la idea es, porque la hipótesis es que, viendo esa mapa, haya mayor limitación en esa zona, que es la zona de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, que en Concepción. Y lo que vi es que realmente había algo que pasaba en Concepción, que había mucho más aporte de nutriente de hierro por el shelf en Concepción que en la parte norte. Entonces quisiera comparar esa parte con esa parte. Entonces la idea es que estoy haciendo es montar el experimento en Valparaíso. Será un experimento móvil, es decir, que va a ser porque para hacer los tratamientos necesito como una sala limpia, ultra limpia. Como no tengo eso, la estoy construyendo. Entonces de plástico, va a ser de plástico, adentro una cámara a flujo laminar que saca aire hacia el, ¿cómo se dice? El tipo que hace la cosa, para que no entra partícula desde el tipo. Y eso va a ser transportable, entonces lo voy a hacer al Valparaíso y después lo voy a llevar a Antofagasta, espero Coquimbo y Concepción. La idea es hacerlo en Valparaíso y Concepción, pero sí puedo hacerlo también con Antofagasta, Coquimbo y Salta para ver
hay Oye, que... otra pregunta distinta respecto a la modelación. Dos cosas. Primero, ¿no juega un papel relevante el transporte de hierro por los vientos? No. La forma de hierro no es usada. Es que la forma de deposición por el hierro tiene un poco esa forma, pero lo que veo acá es muy costero. Y la deposición de dust, sí, de polvo, sí es relevante de escala global, porque aporta mucho, pero esa escala costera, donde tienes el sedimento que es muy cerca, el sedimento gana. A la escala global, no, el aporte por el polvo es mayor, y hidrotermal también. Pero el hidrotermal ya de 4.000 metros, entonces no se puede utilizar así mismo por la superficie. Lo otro es que la plataforma, la zona de Caldera, Coquimbo, es súper chica y es probablemente hay poco aporte porque casi no hay cheto. Eso es. No hay continente cheto. Uh-huh. Pero la resolución del modelo también puede ser relevante porque ahí no tienes nada a lo mejor puedo tener un bias, tú dices. claro, debido Sí, yo creo que sí. a la resolución. Yo tengo... Porque, ¿qué pasa con los sedimentos? ¿Son relevantes? ¿A qué profundidad? Es que son relevantes en el bottom, entonces si tú tienes el perfil... Pero para 1.000 metros me imagino que no aporta. Sí hay un aporte, pero disminuye con la profundidad. Pero sí hay un aporte que disminuye con la profundidad, pero sí hay un aporte. Es decir, que un sedimento que es a 100 metros o 4.000 no aporta igual, pero igual aporta. Y si hago una sección así, yo corto así y que veo el perfil del fondo, es así, digamos. Entonces va hasta acá, el shelf y después la costa. Hay una pared acá. Y si la pared es de 100 metros, en esos 100 metros aporta de la costa. Entonces viene de esos 100 metros o 30 y del botón. Eso es. Así está, para parametrizar la fuente. Hay mucho que hacer en la fuente también, porque lo que no dije acá, sí lo dije, pero se vio que que podíamos tener un efecto del hierro particulado que se disuelve muy lentamente y pues que podría ser una fuente muy lejos de su lugar de suspensión, porque viene el sedimento. Entonces podría ser que el release de este hierro que viene de partículas también tiene un efecto en la escala regional, puede ser, a escala global más, porque por ejemplo en los modelos globales, atrás de las islas en el océano austral hay como ese aporte de hierro hace un incremento, entonces tú lo ves como plumas detrás de una isla y en los modelos esas plumas no van muy, muy lejos. Entonces hay gran probabilidad que haya también una fuente del material particulado que está arrancado de la isla y que se disuelve poco a poco para hacer una fuente de hierro muy lejos. Entonces eso también puede tener un papel en el regional, porque igual sería un poco igual. Si hay más resuspensión en un shelf de Concepción, que es a 100 metros, donde la corriente máxima está en superficie, va a incrementar el patrón. Eso en otro eje. Hay personas que están trabajando en parametrizaciones de disolución de hierro y de resuspensión también. Eso en pocos años va a estar en el modelo también. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿No tienes un gráfico del promedio de la última figura de esa? ¿Del promedio temporal? Es decir, promediando todo eso, Sí. no, todavía no, es muy recién la cosa, no, tenía que hacer un plot 2D, pero eso es una cosa de validación que lancé así, que estaba todo preparado. No, pero es muy recién, salió muy recién la simulación esta salió la semana pasada, terminó la semana pasada. Entonces, muy caliente. Sí, caliente. Preliminar. También. Niveles calientes.